El día de hoy, mis amigos, es un honor platicar de un miembro del Salón de la Fama. El peleador originario de la Ciudad de México que fue campeón mundial en dos divisiones, en gallo y super gallo de la FIB y CMB respectivamente. Asimismo, su estilo temerario le redituó durante su carrera para recibir reconocimientos como el de la pelea del año. El boxeador tricolor es recordado por su serie de 4 peleas frente al también pugilista mexicano Israel Vázquez, que si este video tiene éxito voy a hacer un especial de Israel Vázquez. Márquez ganó la primera pelea mediante un knockout en el 7º asalto para hacerse del título Super Gallo, luego de ostentar un cetro en la división gallo. Asimismo, Vázquez ganó los 2 pleitos posteriores, elegidos como la pelea del año 2007 y la pelea del año 2008. No obstante, mis amigos, Márquez equilibró la foja con un knockout en el tercer round de la contienda celebrada en el 2010. Cabe destacar que ahora Márquez forma parte del Salón de la Fama, al igual que su hermano Juan Manuel Márquez, el Dinamita, quien también se convirtió en inmortal al ser inducido en el Salón de la Fama como parte de la clase del 2020, junto a otros grandes como Timothy Bradley. Rafael Márquez, este icónico guerrero, representa muy bien lo que es el auténtico estilo de boxeo mexicano. Rafael Márquez representa a la auténtica escuela de boxeo mexicano, siempre adelante, siempre hacia enfrente, gallardo y sabedor de las cuerdas, porque las cuerdas muchas veces pueden ser tu mejor amigo. Márquez, nuestros respetos totales para este gladiador, para él y para su hermano, son fantásticos. Una de las mejores, más intensas y despiadadas rivalidades en la historia del box, Rafael Márquez contra Israel Vázquez. Esta fue la primer pelea que abrió las puertas del infierno. Indudablemente siempre tiene que ser 2 mexicanos los que nos van a dar espectáculo. Las peleas entre gallos mexicanos siempre van a ser las mejores de toda la historia del boxeo. Esta es una de las rivalidades más parejas en toda la historia de este hermoso deporte. Me cae definitivamente nada como ver un duelo entre mexicanos. Los gallos mexicanos son los mejores para estos tiros. Haciendo una remembranza de cómo llegaron a la primer pelea, Rafael fue claro al decir que en ese momento tenía 2 opciones, pero sabía que Israel era un guerrero. No obstante, reconoció que jamás imaginó lo que ese primer encuentro desencadenaría. Mostrando un gran respeto, tanto Rafael como Israel reconocieron que fuera del encordado siempre se vieron con admiración, pues ambos sabían de la calidad y el honor de ambos. Israel se confesó y reconoció que después del primer encuentro pensó en retirarse. Ambos terminaron deshechos. En el caso de Márquez, su globo ocular, su ojo, estaba deshecho, e Israel, quien se sometió a 7 cirugías para corregir el desprendimiento de retina. Los dos quedaron hechos pedazos. Inclusive, después de su 4ª pelea, ambos peleadores reconocieron que su cuerpo ya estaba muy minado y que las 3 peleas anteriores habían hecho estragos físicos que nada tenían que ver con el corazón guerrero de ambos, por lo que estos 2 boxeadores decidieron retirarse. Márquez ganaría la primera pelea con un poderoso knockout en el 7º round, dejándonos a todos con la boca abierta después de este duelo tan sangriento y tan brutal. Y el respetable público queríamos más, nos dejaron bien picados, y por eso tendríamos Rafael Márquez contra Israel Vázquez 2. Every minute count, and he is that who had a great first round in the original round. Márquez landed this fight. It didn't help him get inside. It's work his way right inside. To the nose by Márquez, and la segunda pelea fue un pandemonium, no decepcionó a nadie. Este par de gallos desquitaron el sueldo, desquitaron el salario y se merecen todo lo que ganan. Qué buen par de gallos mexicanos. Tras el rotundo exitazo de esta primer pelea, se confirmó que la revancha se celebraría en julio,
fecha que posteriormente fue pospuesta para el 4 de agosto de ese mismo año en el Dodge Arena de Houston, Texas. La fanaticada esperaba este encuentro con entusiasmo luego de que durante el primer encuentro los boxeadores demostraran sus ganas por quedar victoriosos. Nadie quería perder y el encuentro fue una guerra, un pandemonium sobre el ring. Ambos reaccionaron fugazmente al agredir al otro durante los dos primeros rounds y dejaron saber que su interés no era solamente ganar, sino destrozar, destruir a su rival. Durante el tercer round, Márquez ya tenía cortes sobre su ojo derecho, pero esto no le impidió responder con una serie de golpes que también dejaron a Vázquez sangrando alrededor de ambos ojos. El combate continuó y con más fuerza que al inicio, y para el cuarto round ambos boxeadores tenían hemorragias en los párpados y hemorragias en la nariz, sangre por todas partes. La apariencia ensangrentada de sus rostros reflejaba la acción que se desarrollaba sobre el ring, pero esto no los detuvo a continuar la batalla que le estaban dando al público. Enorme, el respetable público, salimos ganones. Durante el sexto round, Vázquez derribó a su oponente con un fuerte gancho a la cabeza y aunque se pudo levantar, el árbitro José Guadalupe García detuvo la acción mientras Vázquez continuaba golpeando a Márquez. La pelea terminó con un knockout en el minuto 2:31 y así se consumó la revancha. Era obligatorio cerrar esta trilogía, así es que nos ofrecieron la tercera parte, que para mi gusto fue la batalla más despiadada y más sangrienta de las tres. En esta pelea realmente lo dejaron absolutamente todo y se fue hasta la distancia, se fue hasta los 12 rounds. Ambos literalmente se mataron dentro del ring. Este combate, esta guerra, esta batalla la ganó Israel Vázquez por decisión dividida, después de prácticamente perderlo todo, inclusive perder hasta su ojo. Márquez contra Vázquez 4. Algunos critican esta pelea que por qué duró tan poquito. Pues bueno, ya a estas alturas ya estaban destrozados, mis amigos. Dieron realmente lo que tenían que dar. Y yo creo que en esta trilogía, bueno, en estas 4 peleas, mejor dicho, se les llevó todo. Se les llevó la vida deportiva en estos pleitos. Estaba de más realmente esta cuarta pelea. Para mi gusto, estaba de más. Rafael Márquez la ganó. En el round número 3 le dio un tremendo cruzado de derecha que dejó a Vázquez viendo pollitos, literalmente lo dejó de rodillas y esta pelea se la llevó Rafael Márquez. Inolvidables los combates de este gladiador. Rafael Márquez, sin duda alguna, es de los mejores gladiadores que nuestro país, México, ha dado al mundo del box. Y déjenme decirles, ustedes ya lo saben, hablar de México en el mundo de box es hablar de boxeo. Rafa Márquez es un gran boxeador y definitivamente él sí nos representa como mexicanos, él sí representa nuestra gallardía mexicana, él sí representa nuestra raza. Y es un orgullo y un gusto haber extraído este videoprograma para todos ustedes. Si este videoprograma tiene éxito, quizás podamos hacer una segunda parte y enfocarnos más a Israel. ¿Qué te parece? Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Mi hermano y yo leemos todos sus comentarios, a todos les damos corazones. No les podemos responder a todos porque gracias a Dios son muchos, pero créanme que sí los leemos a todos y a todos les hacemos caso. Y muchas gracias por participar en las encuestas de la pestaña comunidad. Sigan participando porque ustedes están haciendo este canal. Ustedes junto con nosotros somos copartícipes de este gran canal que se llama Richie Blog y ya vamos para los 30,000 suscriptores. La meta, mis amigos, la meta es llevar a este canal a 30,000 suscriptores en 2 meses. ¿Lo podremos hacer? Yo creo que sí, con la ayuda de Dios y con el hecho de que tú compartas este video en todas tus redes sociales. Yo soy seguro que vamos a llegar a 30,000 suscriptores muy pronto. Yo soy el Dr. Crypto de Crypto TV. Richie, muchísimas gracias por prestarme tu espacio. Te quiero mucho, mi amigo, mi hermano. Gracias por estar conmigo en las buenas y en las malas. Te mando un abrazo, mi hermano. Gracias por esta gran oportunidad de trabajar contigo. Dios me los bendiga a todos. Muchísimas gracias y estamos en contacto con la ayuda de Dios.